a este sexto día ya de Encuentro Digital de Turismo Comunitario Latinoamericano. Esta es la última sesión del día y bueno, va a ser un diálogo súper interesante entre los profesionales que llevan acompañando procesos de desarrollo del turismo comunitario en diferentes países de América Latina, pues todos por mucho tiempo. Y bueno, el debate que tenemos hoy es sobre los mercados de proximidad, que creo que es un tema súper relevante actualmente con el COVID. Se ha puesto de manifiesto cómo depender del turismo internacional pues puede ser algo muy negativo para los proyectos y cómo los que mayor resiliencia han tenido han sido los que no han dependido tanto del turismo, no dependían tanto del turismo internacional. Así que, bueno, tenemos a cuatro personas hoy. Ernest no va a poder estar, de último momento le ha surgido pues, un contratiempo y así que Angélica va a tomar también el rol de moderadora. Y bueno, yo les dejo ya a los cuatro ponentes de hoy, también para que se presenten. Y bueno, vamos a aprender mucho todos de esta sesión y este diálogo y pues, a disfrutarlo. Un abrazo. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos están sintonizando. Es un placer y todo un honor poder compartir en este espacio de diálogo e intercambio de reflexiones con todas ustedes. Pues me da gusto presentar a compañera y compañeros del equipo que también somos colaboradores de Albasub. Y en esta mesa estará participando Natalia Naranjo, lideresa de Community Tour, Comunidad de Turismo para el Desarrollo, que es una plataforma de información e intercambio especializada en desarrollo, turismo responsable y comunitario para Colombia e Iberoamérica. Un gusto, Natalia, bienvenida. Muchas gracias. También tenemos a Ramiro, que es también pues ha acompañado muchos procesos, sobre todo en la Red Argentina de Turismo Rural y Comunitario, y es parte del equipo técnico de este proyecto, colaborador de la Fundación Buena Vida de Salta, y es un referente en turismo comunitario de la Delegación de Salta de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Bienvenido, Ramiro. Muchas gracias. Un saludo grande. También nos acompaña Javier Tejera, fundador de Coturisti, consultor y especialista en planificación estratégica de destinos turísticos. También acompaña eventos de organización y comunicación en marketing del turismo sostenible y responsable. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Angélica. Un gusto. Y mi persona que ha trabajado también en proyectos de turismo comunitario, acompañando procesos en Nicaragua y en Costa Rica. Es todo un honor poder estar aquí con ustedes. Bueno, sin duda esta mesa va a ser muy interesante porque vamos a abordar un poco sobre los mercados de proximidad en el turismo, que ha sido considerado como un vector de salida y tiene un valor estratégico en todo este contexto de pandemia. Y vamos a abordar un poco sobre cómo sería una reactivación en este complejo escenario del turismo desde los mercados de proximidad. Siempre teniendo presente lo que ya comentaba Pablo, ¿no? Cómo podemos alentar a un modelo diferente desde la resiliencia y desde una ética del turismo. Así que vamos a empezar con algunas preguntas ejes, pero este debate está abierto al diálogo. Les invitamos a que puedan dejarnos sus preguntas y luego al final vamos a hacer una breve intercambio, ¿no? De todos estos temas que vayan saliendo. Bueno, quisiera primero iniciar cómo estamos viendo esas dinámicas que se han reconfigurado en torno a las relaciones sociales y comerciales que hay en general en las experiencias de turismo rural y comunitario. Si han habido cambios en cuanto a este escenario de pandemia y cómo lo han visto desde esos procesos que ustedes están acompañando, ¿no? Si gusta empezar, Natalia. Bueno, muchas gracias, Angélica, y muchas gracias por la invitación a este evento tan interesante. Bueno, hablando específicamente de esta primera pregunta que tenemos para conversar, para empezar esta conversación, bueno, ya lo ha dicho Pablo, de esa importancia de no dependencia de esos mercados internacionales que ha hecho más resiliente a muchas comunidades.
a nivel rural, pues la alimentación se prioriza, ¿no? Se ha vuelto más al campo y al agro y toma mucha fuerza todo el tema agroalimentario y las cadenas de distribución locales agroalimentarias, y creo que esas iniciativas que aparte tienen control de sus propios recursos y siguen vinculadas con el agro, pues han sido mucho más resilientes. Y además generan otro tipo de relaciones, relaciones diferentes a las turísticas, relaciones inclusive pues muchas veces más cercanas y tienen con mayor confianza. Por lo tanto, este tipo de relaciones además pues generan más cercanía, no solamente territorial, sino también un poco afectiva con este tipo de iniciativas. Yo creo que ha sido un momento, digamos, interesante para las iniciativas de turismo rural comunitario. Al no depender de estos movimientos internacionales, vuelven otra vez a ver y a depender más del espacio y los tiempos locales, que además tienen otros ritmos diversos, y que realmente como que se conjuga toda esa vida local dentro de esas relaciones y hace que sean mucho más resilientes, ¿no? Yo creo que el tema de la relación tanto de las comunidades con el agro y el tema de los recursos propios de sus comunidades es muy importante a nivel local, ¿no? Tener ese pedazo de tierra, ese agua, tener recursos en general para poder subsistir, va mucho más allá, digamos, de la actividad turística, y eso ha tomado fuerza. Creo que eso es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Sin duda la gestión local de los bienes comunes ha sido muy importante en este contexto, ¿no? Sobre todo por el sentido de lo común que ha recobrado, bueno, el turismo era como un proyecto social, pero pues se ha sustentado en toda la capacidad organizativa de lo comunitario. Entonces ha sido importante cómo se ha visibilizado esto en este momento. Ramiro, nos gustaría escucharte. Bueno, nuevamente muchas gracias al equipo organizador del encuentro. Muchísimas gracias, una alegría estar acá presente. Bueno, un poco complementando lo que vienes diciendo Natalia y Angélica, en este contexto de pandemia, creo que mucho se ha activado los lazos solidarios entre las comunidades y en sus mismos territorios. Los centros urbanos, citadinos, digamos, periféricos, o cercanos a las comunidades supieron en este contexto valorizar, digamos, el rol de la comunidad como proveedoras de alimentos sanos. Así que hubo todo un proceso de reconocimiento al producto agroecológico. Las comunidades que también estaban vinculadas al turismo supieron aprender de que la estrategia diversificada es una estrategia de vida tradicional, ancestral, que es muy valiosa para no dedicarse al monocultivo del turismo. En el seno de las comunidades también, mucha gente que se dedicaba al turismo volvió a trabajar la chacra, la huerta, y en ese sentido las familias volvieron a recuperar esas cadenas productivas en el seno de cada comunidad. Creo que cada territorio en este proceso, en esta etapa, se empezó a verse en el otro, que eso es muy importante desde lo social, de la pertenencia, construyendo identidad en territorio. Por ahí a veces la ciudad se proveía de mercados lejanos de la producción agrícola y ganadera o de alimentos, y en este contexto de pandemia empezó a buscar cerca, quizás por vocación, quizás por compromiso, quizás por necesidad, y de manera cercana fueron las comunidades que, por más que estaban organizadas también para recibir turistas, volvieron a potenciar su producción agrícola, ganadera, como proveedora de esta ciudad. Así que para mí, en este contexto hubo relaciones sociales intracomunitarias que se fortalecieron, aumentando la diversidad productiva, los lazos entre ellos, la compra local, y en territorio el vínculo más amigable a precio justo y sin intermediación, donde las comunidades a través del proceso de venta directa o la gente de la ciudad yendo a las comunidades a comprar, se generan nuestros lazos, ¿no? De compra-venta, pero detrás de ese lazo, de ese mercadeo, se potenciaron esa inclusión social que tanto nos necesitamos entre lo urbano y lo rural, construyendo territorios mucho más inclusivos. Gracias, Ramiro. Sin duda se configuran nuevas territorialidades, desde ese fortalecimiento de la identidad local, pero también desde ese arraigo y ese sentido de pertenencia al territorio, como bien mencionas, Ramiro. Javier.
Muchas gracias, Angélica. Bueno, reiterar también el agradecimiento por la invitación y por poder compartir este rato con grandes profesionales y compañeros como son Ramiro, Natalia y tú. Y bueno, y un poco al hilo de lo que mencionan tanto Natalia como Ramiro, pues realmente lo interesante, una de las cosas más interesantes de este proceso que estamos viviendo, que obviamente es complicado, es difícil y que está requiriendo de una cierta reinvención por parte de todos, también por parte de las comunidades que se dedicaban al turismo, es que justamente aquellas que fueron capaces de conceptualizar, de concebir y de desarrollar el turismo justamente como una fórmula de complementariedad de actividades productivas tradicionales, como una forma de complementar ese tipo de actividades que ellos hacían bien, que ejercían bien a través del turismo, han sido o están siendo las más resilientes también en un momento como este, en tanto que realmente pues se está percibiendo esa necesidad de potenciar lo agro, de potenciar la producción local de alimentos, de intentar fortalecer la soberanía alimentaria también de los entornos urbanos, ¿no? En un contexto en donde nos hemos cuestionado una oportunidad, una gran oportunidad, lo está haciendo de hecho para que las propias comunidades se empoderen, ganen, digamos, peso también en ese contexto, ¿no? De relaciones entre lo rural y lo urbano, en donde el turismo pues, puede ser una actividad importante también, pero no debe ser la única, ¿no? Y en este sentido, y al hilo también de lo que mencionaba ahora Ramiro, justamente, al menos por la experiencia que he ido ganando yo en contacto con comunidades, justamente aquellas en donde el rubro del turismo pues, ha sido demasiado fuerte, ¿no? Más allá del 70-80% de los ingresos de una comunidad, es justamente donde más procesos de vulnerabilidad y incluso de conflictividad social se han producido, y es algo que en esta coyuntura pues, probablemente convenga reflexionar, ¿no? Intentar mejorar en aquellas comunidades en donde esos procesos de esa manera y poner el foco en aquellas otras en donde esa complementariedad se ha dado de forma mucho más equilibrada y además en un contexto en donde hay una necesidad, ¿no? de potenciar esos vínculos con lo rural. Por tanto, yo creo que es una oportunidad doble que merece la pena aprovechar y visibilizar. Gracias, Javier. Sí, definitivamente hay cosas que se están moviendo y se están reinventando y es un poco de lo que vamos a comentar acá también. ¿Cómo ven ustedes esos procesos o esas reglas de comercialización en el turismo de proximidad? ¿Hay un peso o hay una forma de conectarse con los agentes externos o agentes de intermediación como agencias de viaje y tour operadoras que tienen sus particularidades en procesos comunitarios o en iniciativas orientadas a este tipo de mercado? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde las experiencias que acompañan? Si gusta, Javier. Empezamos al revés ahora. Bueno, yéndonos un poco a lo genérico, ¿no? Un problema recurrente que siempre ha habido en el seno de muchas comunidades, en el desarrollo del turismo comunitario, ha sido justamente la comercialización, ¿no? En ese sentido, pues a pesar de que en muchas ocasiones en los contextos territoriales en donde se desarrolla el turismo comunitario no hay de por sí tanta dependencia del turismo internacional como puede haber en otros segmentos turísticos, incluso pues repasando un poco estadísticas en estos últimos años de la Organización Mundial del Turismo, de otras organizaciones internacionales en el contexto latinoamericano, ya desde hace un cierto tiempo hay un peso importante de los movimientos viajeros de los propios nacionales, ¿no? en sus propios países o con destinos limítrofes, y eso en términos de posicionamiento y de comercialización del turismo comunitario es una oportunidad, o ya venía siendo una oportunidad, pero es verdad que por diferentes circunstancias la comercialización en genérico siempre ha sido un problema, incluso en aquellos proyectos bien conceptualizados, bien desarrollados de inicio, que no han conseguido pues, conectar o captar el público objetivo al que se dirigían, y eso en muchos casos pues, ha venido motivado por una cierta sobredependencia, en algunos casos de la cooperación internacional al desarrollo, que tal vez pues, no ha generado los canales
suficientes para esa comercialización, y en otros casos, pues, por esa sobredependencia o por esa necesidad sí, necesidad de captación de canales asociados, pues eso, a turoperadores o a agencias de viaje. Eso es algo que en este punto, digamos, de la partida, pues tal vez se reconfigure, probablemente es muy pronto, ¿no?, para atisbar a eso, pero sí que es cierto que aquellas comunidades que ya venían trabajando con ese público más de proximidad, normalmente de capas de ingresos medios, incluso medios bajos, ¿no?, que con una cierta conexión a nivel sociocultural, hablando entre comillas pues el mismo idioma, utilizando casi pues los mismos canales de comunicación más sencillos, más directos, pues tengan una oportunidad a corto plazo para también refortalecerse y ser un poco más resilientes a la hora de reposicionarse. Probablemente es pronto, pero creo que estamos en un momento, ¿no?, en términos generales, en donde la incertidumbre puede verse también como una cierta oportunidad, al menos de poder, pues eso, reconfigurar un poco las piezas de la partida e intentar que las relaciones sean de otra manera, ¿no?, priorizando también necesidades compartidas y no solo priorizando las necesidades, en este caso, de los canales de venta o incluso de los mercados emisores de turistas, que es lo que ha sucedido también en muchas ocasiones. Gracias, Javier. Sí, desde mi experiencia lo que he ido visualizando en las comunidades donde he acompañado un poco es que definitivamente habían lazos que tenían como mucha fuerza en cuanto a relaciones con agencias de viaje o agentes externos. Pero en este caso ha sido un momento como para reinventar o replantearse cuáles son o cuáles podrían ser esas otras alianzas con otros actores locales para poder pues recibir más visitación en estas iniciativas. Pero justamente ha sido un momento como de sentarse a plantear nuevas estrategias y como también coordinar cuáles son esas fuerzas internas también para poder consolidar pues sus iniciativas turísticas, ¿no? Ramiro. Bueno, por ahí hay una gran diferencia de contexto normativo de gran parte de los países de Latinoamérica con respecto a Argentina. En gran parte de los países de América Latina es el organismo federal nacional de turismo quien reconoce y habilita a los prestadores de servicios turísticos. Tal y así como el turismo comunitario en todos los países de América Latina tienen un solo organismo con quien negociar una normativa o un proceso de habilitación en Argentina. Eso está cedido por el Estado Nacional hacia las provincias, por lo cual nosotros tenemos de 24 provincias, 17 con experiencia de turismo comunitario, campesino, indígena, por lo cual eso a nosotros el proceso de habilitación formal para estar jugando en la actividad turística de manera legal es todo un gran desafío, mucho más que en otros países. A eso se suma que la cooperación internacional en Argentina está casi ausente, por lo cual todo el proceso organizativo y la puesta en funcionamiento de un emprendimiento, las inversiones para hacer una prestación de servicio con infraestructura mínima, es todo un camino un poco más largo. Por eso, desde el año 2009 hasta ahora, estamos tratando de que las comunidades sean autogestivas, pero el poder organizativo, político y la formación de las comunidades es muy fuerte. En este proceso, la comercialización a través de la agencia de viaje para nosotros es estratégica. No queremos, digamos, descartar la posibilidad de que esto se siga construyendo, obviamente en un proceso absolutamente transparente de alianzas, donde las agencias no son propietarios de la oferta de las comunidades, sino son aliados externos, pero aliados al fin. Las comunidades por ahí en Argentina, en este proceso de pandemia y de activar la proximidad, hicieron muchas, un caminito de autogestión, de tratar de volcarse a la economía formal, dejar la informalidad, que por ahí el hecho de trabajar con agencias de viaje le daba mucha más contención, pero en este momento el salir a vender, a promocionar, en este contexto les ha acercado herramientas de promoción, de comunicación, hay encuentros por Zoom, hay alianzas comerciales que se construyen a través de esta plataforma, y finalmente también supieron aprender que se puso más
de costumbre, la venta online o la venta a través de las redes sociales, el uso o no de cuentas bancarias, pero sí de otras plataformas, y la venta a distancia sin necesidad de manejar efectivo ha sido para nosotros esto una gran oportunidad para que las comunidades potencien su proceso autogestivo de mercadeo y de formalización de la economía a través de esta situación. Y creo que, bueno, el hecho de la venta de proximidad tanto de productos agrícolas como también la alianza de la venta de artesanías y en este contexto la construcción de alianzas con sectores sociales de proximidad para ser futuros turistas, toda esta mecánica ha potenciado la autogestión de las comunidades, sin necesidad de otros aliados comerciales que para captar otros mercados sí son necesarios. No sin exclusividad, pero sí necesarios. Natalia, muchas gracias, Ramiro. Gracias. Bueno, yo creo que más o menos han comentado mis compañeros acerca de varias temáticas relacionadas con esto. De alguna forma, algunas comunidades que no tienen esa actividad turística única, sino que realmente es una actividad complementaria, hace que esa misma diversidad de actividades generen otro tipo de lazos, ¿no? Más allá de lo turístico, inclusive más allá de esa relación comercial o contractual, ¿no? Entonces, todo el tema de voz a voz cobra mucha relevancia en este momento y hoy en día, pues ese refuerzo con los medios digitales que comentaba Ramiro, pues es fundamental, inclusive para conectar con ese consumidor, por ejemplo, final que puede ser cercano. Se ha abierto una posibilidad, a pesar de que existe todavía una brecha digital enorme en el campo. Precisamente hablábamos antes de conectarnos que la posibilidad de que las comunidades hablen en estos espacios se dificulta por ese acceso digital, porque no hay realmente las herramientas todavía, pero aún así, siendo precaria esa brecha, ese acceso digital, realmente ha sido una gran oportunidad para todas estas iniciativas de poder conectar con ese consumidor final. Entonces, creo que las oportunidades son muchas en los mercados de proximidad, que va mucho más allá de esas relaciones realmente únicamente turísticas, sino que se da la posibilidad de que se den otro tipo de actividades y otro tipo de relaciones. Y eso ayuda, como decía bien Ramiro, a la autogestión de las comunidades, a la soberanía alimentaria de las mismas comunidades y a lo que tú mencionabas también, Angélica, al principio, y es esa importancia de dar relevancia otra vez a lo que son los bienes comunes, ¿no? Volver otra vez a lo local con sus ritmos y generar a partir de esa experiencia y de esa vida unos procesos de comercialización mucho más cercanos, ¿no? Y es una ventaja para este tipo de iniciativas, un poco esa limitación que podría ser para otro tipo de iniciativas de no contar en este momento con esos mercados internacionales. Yo creo que es una oportunidad para ellas, para mejorar en el acceso a la comunicación, a la comercialización y lo mismo a la parte bancaria que comentaba Ramiro, ¿no? Ya existen más posibilidades en el campo para poder acceder a pagos internacionales y a pagos digitales con las comunidades que hace 3 meses tal vez mucha gente no lo pensaba. Entonces, en esa apertura comercial, en esa apertura financiera digital, también se ven las comunidades favorecidas porque también acceden a todas esas herramientas digitales y financieras para mejorar realmente su capacidad y su autogestión. Muchas gracias, Natalia. Sin duda eso justamente es como el punto de partida, cómo reforzar y construir esos caminos que refuercen la autonomía, el bienestar y la cooperación mutua, ¿no? en los procesos comunitarios. Eso es pues, una de las grandes claves que podría pues, fortalecer los procesos desde adentro, ¿no? Ustedes, bueno, en este mismo contexto, en este mismo marco, ¿cuáles serían como las exigencias o incluso demandas de algún tipo de operadores internacionales en cuanto a activar un proceso de reactivación del turismo comunitario? Esto, pues, es una pregunta así que surge como de la idea de que sí se pueden requerir nuevos delineamientos desde los operadores internacionales para es una posible reinicio de la actividad, ¿no?
¿qué considerarían ustedes que podrían ser o cómo se plantean estos como unos grandes retos y desafíos para los procesos desde adentro? Si gusta, Javier. Me tocó otra vez. Hombre, pensando un poco en operadores internacionales, pues obviamente estamos en un momento de crisis sanitaria derivada por la pandemia y con mucha probabilidad pues va a ser un requisito, un requerimiento también relevante, ¿no? A la hora de activar los procesos turísticos en general, no solo los vinculados al turismo comunitario. Y eso es algo pues que conviene un poco tener en cuenta, ¿no? A corto y más bien medio plazo, porque creo que la reactivación de los mercados internacionales todavía va a tardar un tiempo. Es muy difícil de calibrar y de medir de cuánto tiempo estamos hablando, pero lo que sí es evidente es que no va a ser algo rápido a corto plazo. Y eso es algo pues que en el contexto del desarrollo del turismo comunitario pues va a tener que ser relevante al mismo término que lo que puede ser pues un poco los niveles de calidad en la prestación de servicios o los niveles de las infraestructuras para bueno, generar pues vivencias únicas e integradoras con la comunidad, pero con unas condiciones de comodidad mínimas, ¿no? Que es lo que venían demandando pues la mayoría de operadores internacionales. Por tanto, ese concepto de seguridad va a tener que integrarse y al mismo tiempo va a ser todo un desafío, pues teniendo en cuenta también estos contextos de los que estamos hablando y de los que están detallando muy bien tanto Natalia como Ramiro las necesidades o condicionantes en muchos casos. Ellos hablaban del problema de la digitalización, pero también hay que tener en cuenta pues, que en muchos casos hablamos de estructuras de sistemas de salud pues, frágiles, en donde la seguridad sanitaria en este caso pues, no es precisamente uno de los atributos más destacados y por tanto en términos de enfocar el turismo hacia una cierta seguridad de este tipo, pues la dificultad probablemente va a ser añadida. Eso no quita que los mercados de proximidad no requieran también de unos condicionantes sanitarios. Es algo que va a haber que afrontar sí o sí en la medida en que hablemos de una actividad turística, ya sea enfocada a un mercado más local de proximidad o a un mercado más internacional. Y bueno, y evidentemente que va a ser un desafío y en la medida en que las comunidades pues sepan adaptar su oferta y tener en cuenta estas cuestiones, pues probablemente tendrán una oportunidad de mercado también en el corto y medio plazo. Gracias, Javier. Natalia. Bueno, pues específicamente de esa relación de las iniciativas de turismo rural comunitario y esos operadores, muchas veces internacionales, que ya tienen actuación en los territorios, probablemente es un momento para repensar esas relaciones en el sentido de que uno oye muchas quejas muchas veces de las comunidades. Y lo mencionaba un poco Ramiro, ¿no? Que a veces las operadoras o las agencias creen que son dueñas de los productos o dueñas, digamos, de esa actividad turística con relación a las comunidades, porque les están haciendo como un favor, ¿no? Algo así lo piensan. Entonces yo creo que es un momento para revisar esas relaciones y empezar a verse como aliados, porque al final efectivamente para ciertos nichos de mercado, como son los internacionales o algunos más regionales o nacionales, las agencias y operadores son aliados de las iniciativas de turismo rural comunitario. Entonces hay que revisar como esas condiciones de esas alianzas para que realmente sea un trabajo mancomunado de apoyo mutuo, en donde realmente se refuerce la colectividad y el beneficio que debe generar el turismo en las comunidades, ¿no? Que es como el objetivo, ¿no? Yo creo que nunca debe perderse ese objetivo de cualquier actividad económica y en este caso el turismo, que realmente el turismo debe ser una herramienta como cualquier actividad productiva y económica para el desarrollo local.
Entonces no hay que perder de vista ese objetivo, que el objetivo es el desarrollo local. Entonces, ¿cómo como operador o como agencia yo entro a un territorio para generar bienestar a la comunidad y en el paso pues generar unos ingresos económicos que se distribuyen dentro de toda la cadena de valor, ¿no? Y cómo integramos más comunidades, cómo integramos lo rural, el agro, las artesanías, otro tipo de actividades, toda la parte cultural que es una de las fuerzas un poco también de este tipo de turismo, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento para repensar, revisar y ojalá fortalecer esas alianzas que generen realmente cosas positivas para el desarrollo local. Gracias, Natalia. Sí, sin duda, desde las narrativas locales, lo que yo he escuchado es que hay que cambiar esa idea de que el operador internacional es el que tiene que imponer como las prácticas o las formas de hacer turismo dentro del territorio, sino en cambio es la misma comunidad que ha reforzado su tejido social y es la que ha promovido distintas lógicas de hacer el turismo. En este sentido, nos comentaban, por ejemplo, en el territorio Brorán de Costa Rica, la Asociación de Mujeres Mano de Tigre nos decía, o sea, nosotros, pues nuestra vida y nuestra dinámica de formas de vida comunitaria no han cambiado. Más bien hemos reforzado las formas de autocuidarnos, la montaña está creciendo, pues hemos reforzado incluso el vínculo entre la misma comunidad y el tejido social, y eso ha sido lo que nos ha ayudado como a enfrentar esta pandemia. Entonces, para ellos no se han planteado incluso es cómo sería recibir ahorita a los turistas de operadores internacionales, sino más bien es cómo nos reforzamos, cómo nos enfrentamos, cómo pues consolidamos un nuevo proyecto en común como territorio para enfrentar la pandemia, ¿no? Ramiro. Yo esperando la pregunta de los desafíos que se vienen para activar los mercados de proximidad, respondo muy brevemente esta consulta. Creo que hay que hacer hincapié en eso, en la decisión de la comunidad, antes por sobre cualquier demanda exógena de recibir turistas. La agencia y el sector privado de turismo vive del turismo y va a tratar de que las comunidades se activen rápidamente. Aquí el mensaje es respeto absoluto, digamos, a la decisión colectiva y comunitaria, pero también esto significa que aquellas familias que están en turismo de la comunidad tienen que responder a la decisión de la asamblea comunitaria si se abre o no esos territorios para el turismo. Eso hace al trabajo colectivo e identitario del turismo comunitario. Por más que haya familias que generen ingreso económico y hay otras que no están en turismo de la misma comunidad. Y otro mensaje también es que los protocolos de bioseguridad muchas veces hacen hincapié en las exigencias a los prestadores de turismo comunitario respecto a la recepción de viajeros. Acá el mensaje no es suficiente, sino que tenemos que empezar a ver la seguridad que los viajeros tienen que cumplir antes de llegar a una comunidad, porque son los viajeros los que pueden transmitir el virus y no así las comunidades a los viajeros. Entonces tenemos que garantizar las tres patas: agencias de viaje internacionales o locales o nacionales, que tienen que transmitir a sus turistas los códigos éticos de conducta, que son las recomendaciones de las comunidades para un buen turismo respetuoso y de una sana convivencia. Pero también los turistas que van a través de una agencia de viaje tienen que cumplir los protocolos de bioseguridad antes de llegar a la comunidad. No hagamos solamente foco en la comunidad como prestadora de servicios turísticos, cuidando todo el Estado y el sector privado de los turistas, sino en este caso tiene que ser un ida y vuelta. Los viajeros en este caso pueden estar visitando territorios libres de virus, en territorios donde el sistema de salud, el sistema de accesibilidad y la comunicación normalmente es deficiente. Entonces, sabiendo ese contexto, tenemos que hacer foco en la seguridad de la comunidad por sobre la seguridad del viajero. Que no se malinterprete, claramente está, ¿no? Tenemos que garantizar que las personas que vayan no transmitan, pero también a su vez que la comunidad, ya sea por reinversiones propias o del Estado o del destino turístico del sector privado aliado de las comunidades, si no hay insumos de alcohol en la comunidad, el sector privado que cuida el destino turístico o el Estado tiene que garantizar que la comunidad tenga ese insumo.
no delegarle 100% a la comunidad. Entre todo hay que cuidar el destino y el territorio. Gracias, Ramiro. También quisiéramos recordar que puedan ir dejando sus preguntas para al final luego hacer también énfasis en sus inquietudes. Bueno, siguiendo con este tema, ¿qué estrategias habría para reforzar los mercados de proximidad para el turismo comunitario en el plano comercial, en la capacitación técnica, en las alianzas estratégicas y las capacidades organizativas a lo interno, ¿no? ¿Quién gusta empezar? Si gusta, Natalia. Perfecto, gracias. Bueno, un poco retomando el hilo que hemos venido conversando y algunas ideas, yo creo que esa multidimensionalidad de esas relaciones de proximidad, más allá del turismo, más allá de lo comercial, yo creo que genera diversos espacios de interrelación y es por allí que hay que seguir fortaleciendo, ¿no? O sea, yo creo que esa es la base siempre, fortalecer tejido social, redes locales, redes de distribución local de productos agroalimentarios, todo el tema que mencionabas de bienes comunes, cómo se fortalece realmente la relación de las comunidades con las entidades e instituciones locales para fortalecer esos bienes comunes y realmente realzar esos bienes comunes como una corresponsabilidad de todos. Estamos viendo pues ahora cómo realmente cada vez está más amenazada realmente la vida con esa degradación ambiental, el poco cuidado de cuencas y agua. Entonces yo creo que allí hay que seguir fortaleciendo realmente esas redes para que realmente estas actividades puedan repercutir sobre esa protección y conservación de la vida y de los territorios con sus recursos naturales y culturales. Esa sería la base. Más allá de eso, pues a través de otras redes digitales, otras redes más amplias, como puede ser el mismo Albasud y otras entidades. Yo creo que hay otro aspecto que hay que seguir reforzando, y lo mencionaba un poco Ramiro también, y es el refuerzo sobre esa sensibilización de alguna forma de esa relación urbano-rural, ¿no? Cómo realmente, y también creo que Javier mencionaba, ¿no? Un poco de esa relación del agro también entre lo rural y lo urbano. Hay que seguir sensibilizando porque realmente generalmente este tipo de turismo y el mismo turismo de naturaleza ha tenido o tiene, digamos, mucha fuerza a nivel internacional. Vienen viajeros internacionales a parques nacionales y eso, por ejemplo, en los últimos años ha aumentado la visitancia en parques nacionales aquí en Colombia y a este tipo de iniciativas. Pero eso ha dado un poco un cambio a medida que se ha visibilizado, digamos, la importancia de este tipo de turismo, y hoy en día hay que seguir fortaleciendo un poco esa, por así decirlo, esa demanda próxima de lo urbano con estas iniciativas rurales, que se aprecie lo que es la ruralidad y la importancia que tienen los ecosistemas rurales en la misma vida urbana, ¿no? Si no tenemos esa ruralidad realmente fortalecida y con vida, pues en las ciudades no tendríamos agua, no tendríamos luz, no tendríamos un montón de comodidades que experimentamos actualmente y que muchas veces no pensamos siquiera cómo se producen. Entonces yo creo que esa conciencia de ir más allá de dónde vienen las cosas, de dónde vienen los alimentos, de dónde viene el agua, de dónde viene el aire que respiramos, cómo se alimenta, pues yo creo que hay que seguir trabajando en esa misma conciencia para realmente dar valor a lo que muchas de estas comunidades actualmente ya están haciendo, y lo hacen de manera gratuita porque no se valora realmente toda la parte de conservación ambiental muchas veces, ni de conservación cultural, sino que realmente se ven solamente los números de número de visitantes, número de gasto promedio, etcétera, que muchas veces no llega a las comunidades. Entonces, creo que es una oportunidad y probablemente sí se ha dado, ¿no? Esas conversaciones de volver a valorar volver a revisar un poco la parte económica, cómo estamos realmente realizando nuestras actividades económicas sin tener en cuenta los costos ambientales y los costos sociales, que es la base realmente de la vida, ¿no? Entonces yo creo que es una gran oportunidad para seguir sensibilizando en ese sentido, desarrollar lenguajes comunes para entendernos, integrarnos. En Colombia pues vivimos un tema además adicional que viven tal vez otros países, obviamente en el mundo, que es toda la parte de violencia
violencia, ¿no? Entonces, ese resquebrajamiento del tejido social a partir de la violencia ha dejado, digamos, unas marcas enormes en la sociedad colombiana, en donde realmente vemos a muchas comunidades muy lejanas y no tenemos esa cercanía con las comunidades. Todo el tema de polarización, de la guerra, hace que realmente no nos estemos acercando muchas veces como comunidad y como una sola comunidad colombiana, en este caso, o latina, pero sí hay que reforzar esos mensajes, ¿no? Y tratar de identificar esos mensajes que unen, que encuentran puntos en común y que sobre todo realzan la importancia de las redes solidarias y de la importancia de tenernos unos a otros para poder realmente fortalecer estas iniciativas de turismo rural comunitario y otras que avanzan paralelamente muchas veces con relación a esa conservación del patrimonio nacional, natural y cultural. Gracias, Natalia. Sí, sin duda es pues, un buen momento para reforzar ese diálogo de saberes. Yo creo que cada uno de nosotros pues tenemos un papel muy importante para poder articular estas redes de complementariedad en los territorios y también para que estén basadas en principios de economía solidaria. Lo que he podido pues dar seguimiento es que también pues uno de los retos es eso, ¿no? Cómo transformar el turismo desde lógicas más de complementariedad, de beneficio social, de beneficio mutuo, no desde estas lógicas que privilegien el mercantilismo, el consumo de la cultura, el consumo de la naturaleza, sino que se complementen con lo que mencionaba ya Natalia, identidad territorial, las narrativas locales, esa reinvención de lo cotidiano y de lo común. Ramiro. Bueno, este ítem es un disparador muy fuerte, más allá de lo que viene trabajando Natalia, y para no repetir voy a hacer foco en las alianzas quizá de activación económica y sociales también del territorio, de proximidad respecto al turismo comunitario. Por ahí hay una oportunidad en este contexto, y va a durar muchos meses también, de generar lazos en territorio, de acercar sectores que por ahí no son demanda actual del turismo comunitario. Hay muchas comunidades, sobre todo en otros países. Aquí nosotros todavía tenemos un 70% de viajeros nacionales que son los consumidores del turismo comunitario, y queremos que ese porcentaje se mantenga o crezca, pero finalmente son de las ciudades más lejanas del país. Entonces ahora es pensar de qué manera captar ese poblador vecino que está a 1 hora o 2 horas o 3 horas de la comunidad y que puede ir durante el día o puede ir durante un fin de semana. Cuando hablamos de turismo comunitario, no solamente hablamos de viajeros que van a la comunidad, sino también propuestas de la comunidad que van a la ciudad. Entonces, de esta manera tenemos que pensar qué empresas hay en la ciudad más cercana. Una empresa de fábrica de colchones. Digo cualquier ejemplo como para sacarnos del eje que nuestros aliados solamente son las empresas turísticas. No, las empresas del territorio, las empresas que fabrican ladrillo, adobe, cemento, que hacen tejas o que fabrican colchones, que hacen muebles. Cada una de esas empresas grandes o medianas o pequeñas tienen empleados. Esos empleados son nuestros potenciales viajeros. Entonces, cuando hay comunidades que están organizadas, tienen una oferta diversa, tienen algo de experiencia, pueden personalizar esa oferta en base a esa demanda y hacer una propuesta y un convenio. ¿Cómo no reactivar y darnos una oportunidad como sociedad y mayor inclusión social, y dejar de pensar en ese extranjero como la única demanda del turismo comunitario, o como el de la capital del país como la única demanda del turismo comunitario, sino empezar a ver ese vecino, incluso que es familiar, que quizás conoce más o menos el territorio, pero nunca ha consumido la propuesta de turismo comunitario. Entonces, impulsar esta alianza con sindicatos, gremios, centros de estudiantes, escuelas de carrera, y no estoy hablando de carrera de turismo, estoy hablando de geología, medio ambiente, arquitectura, porque siempre hay un motivo técnico para visitar una comunidad, ya sea para conocer la cultura o la arquitectura en adobe, la construcción en tierra, la soberanía alimentaria con respecto a carreras de agronomía, agricultura, veterinaria, hacer intercambios de este tipo. Y fíjense que se nos abre un mundo de turista continuo, porque un centro de estudiantes que visita un año, al año siguiente con otro grupo de estudiantes puede ir, siempre manteniendo la capacidad de carga, siempre sin perder la identidad de la propuesta de la comunidad y la sostenibilidad de la comunidad. Es fácil para esto, cuando hay alianza, cerrar las puertas de la comunidad para cuando se siente que se pierde el control. Pero cuando hay un convenio claro, las empresas, los sindicatos, hay que acercarse. Por ejemplo, hoy está de moda las carreras del trail running.
o cursos de fotógrafo de naturaleza amateur. ¿Cómo no las comunidades ofrecer a esos colectivos en sus territorios con una planificación previa, hacer un circuito de carreras de running, con un circuito autorizado por la comunidad y de esa manera organizar, no solamente recibir beneficios económicos, sino aprender a organizar eventos o invitar a hacer un casamiento o un cumpleaños en un territorio de una comunidad de acuerdo a la cosmovisión local? Después también es salirse de la comunidad. Hay turismo de convenciones, turismo de eventos, o hay ferias, o hay eventos en la ciudad donde la comunidad puede ir a ofrecer con una feria permanente de artesanías, o bien bajo acuerdo con estos burós de convenciones, a garantizar que cada uno de esos cardiólogos, para dar un ejemplo cualquiera y loco para sacarnos de la formalidad, un congreso de cardiólogos, un congreso de trabajadores sociales, un congreso de lo que sea que se hace en la ciudad cercana a la comunidad, que cada uno de esos participantes, con el costo de su inscripción, tener un souvenir o un recuerdo artesanal de una comunidad. Y si no, también sumarse en un programa opcional para que aquellos participantes puedan agregar un día a su estadía en la ciudad e ir a visitar la comunidad. O bien, también otro tipo de alianza, cómo no ver a nuestro vecino de la ciudad más cercana como un cliente respetuoso y llevar las artesanas tejedoras de la comunidad que hagan talleres para mujeres o para varones de la ciudad más cercana. Entonces, llevar la oferta y los saberes de la comunidad también en la ciudad. Es decir, se nos activa un mundo de oportunidades y dejamos de ver a ese extranjero o a ese turista de más lejano como demanda y empezamos a ver cómo está organizada nuestra sociedad más cercana y hacerle propuestas coordinadas, planificadas, sin perder la identidad, sin perder la sostenibilidad. Y porque aparte esa gente, si uno le hace un programa temático que gira sobre venir a la comunidad a aprender a hacer cerámica y a los 4 meses yo le invito a ver las estrellas en la misma comunidad y a los 4 meses a la misma demanda los invito a aprender a cocinar empanadas en horno de barro, tenemos una fidelidad de clientela fundamental a 2 horas de la comunidad. Es decir, se nos abre un mundo. Muchísimas gracias. Gracias, Ramiro. Javier. Gracias, Angélica. La verdad que es, bueno, súper interesante. Me parece que con estas 2 últimas intervenciones han dado en el clavo con cuestiones y conceptos que van a ser sumamente relevantes a corto plazo. Estoy totalmente de acuerdo en que la dimensión cualitativa debería de primar por encima de la cuantitativa cuando hablamos no solo de turismo comunitario, sino de cualquier tipo de turismo a pequeña escala, en espacios naturales, en donde el componente cultural identitario sea relevante. Ahí deberían de entrar en juego otros criterios, otros aspectos a la hora de medir la buena o mala salud de un modelo turístico, de un producto turístico en concreto. Y ahora Ramiro con su exposición pues ha dado muchísimas ideas que redundan todas en una cuestión que probablemente sea transversal, que es digamos, la oportunidad de desestacionalizar la llegada de visitantes o la generación, digamos, de negocio vinculado al turismo comunitario que pueden dar los mercados de proximidad, en la medida en que ya no se depende tanto de los momentos del año en los que suelen viajar los turistas internacionales y nos adaptamos a un mercado más próximo, más cercano, con el que nos entendemos probablemente mejor y en donde pues, se pueden dar pequeños productos de pequeñas escapadas o pequeñas complementariedades como las que has dicho ahora, que nos pueden permitir generar una actividad económica más continuada, ¿no? durante todo el año. En este sentido, me parece que hay que poner el foco en todos los eslabones de la cadena de valor, es decir, que cuando hablamos de mercados de proximidad no estamos hablando de algo que sea de por sí más sencillo, hay que tener en cuenta pues, las mismas cuestiones a la hora de diseñar un producto, de comunicarlo, de promocionarlo, de saber, digamos, llegar al corazón del receptor, en este caso de un público más cercano. Hay que tener en cuenta pues, muchísimos criterios para que todo, entre comillas, salga bien, pero al final no podemos olvidar de que estamos hablando de una clientela que es más cercana, digamos, socioculturalmente hablando a las comunidades, y en esa cercanía pues, se generan oportunidades, ¿no? A la hora de crear productos que sobre todo pongan el foco en la parte más identitaria, ¿no?
Natalia ha mencionado la realidad que hay en Colombia, pues con todo el tema de la violencia y los procesos de paz y demás. Obviamente que esto es una oportunidad para que el turismo comunitario de alguna manera tienda puentes, ¿no?, entre partes que a priori pues parecen irreconciliables. Ahí puede generarse también una oportunidad interesante a nivel de generar productos que en un contexto de proximidad pues tengan mucha más importancia, más relevancia de cuando hablamos de públicos a nivel internacional, y justamente en esa fórmula de tender puentes, ¿no?, a nivel de contextos de conflictividad, no solo de violencia, también sociopolíticos, pues el turismo comunitario puede ser relevante. Les quiero recordar a ustedes que hace poco estuvimos hablando todos con Sandro Sarabia de Tuzoco en Bolivia, y él nos comentaba que justamente a corto plazo, corto medio plazo, como un poco salida de la crisis, están planteando algunos productos para intentar pues tender esos puentes entre bandos políticos casi, entre zonas rurales y zonas urbanas, por todo este conflicto sociopolítico en el que lleva anclada a Bolivia pues un par de años, que viene de mucho más atrás que este momento de pandemia. Y en ese contexto, ¿no?, de poner el foco en esos lazos interculturales, incluso intergeneracionales, ¿no?, ese público joven que regresa a lo agro, al mundo rural para conocer el lugar en donde se criaron sus antepasados, sus padres, sus abuelos cuando emigraron a la ciudad, pues también puede generar un contexto interesante para crear valor añadido en torno a propuestas de turismo comunitario para mercados de proximidad, y obviamente pues todo ese componente educacional que Ramiro pues mencionaba en colaboración, en conexión con diferentes universidades, probablemente no solo universidades o ramas de estudios, sino incluso pues yendo más abajo con colegios, institutos y demás, pues seguramente el turismo comunitario puede promover, ¿no?, ese componente educacional, necesario componente educacional, por otra parte, cuando hablamos de sostenibilidad, para generar pues un vínculo equilibrado entre el que visita y el que recibe, ¿no?, en este caso, entre las comunidades y ese visitante próximo que puede estar a 2-3 horas. Y creo que en definitiva pues hablamos de un momento súper interesante para poder visibilizar este tipo de propuestas que pueden tener una oportunidad muy real, muy factible de tener público y además pues de generar una actividad productiva en el corto y medio plazo para las comunidades en un contexto como este. Muchas gracias, Javier. Sí, yo considero que también visibilizar las experiencias desde lo que ha representado el turismo o cómo ha pues ayudado a emprender muchos procesos de autogestión y de revitalizar aspectos culturales, yo creo que es muy importante también para atraer ese turismo de proximidad. Y esto se conecta un poco con la siguiente pregunta, si hemos identificado algún impacto de género en específico en este contexto, porque pues siento que hay procesos autogestionados por mujeres que han significado la autonomía, el empoderamiento, el liderazgo de mujeres, que muchas veces se queda en las narrativas a lo interno, no sale, no se proyecta como parte de la experiencia comunitaria, ¿no? Y si se diera a conocer estos procesos, si se comparte mucho más, yo creo que eso atrae también a muchas de este turismo cercano que se intenta proyectar más. Ramiro, si te gustaría compartir en este caso. Bueno, en general sabemos, digamos, que el turismo comunitario en América Latina y también pasa en el país, son emprendimientos colectivos, asociativos, que en gran parte están liderados por las mujeres de esa comunidad. Y no solamente aquellos que reciben turistas, sino que también lideran la parte ejecutiva de los emprendimientos y son los contactos comerciales, los que se vinculan con el mundo exterior de la comunidad. Son los que establecen convenios con agencias o convencen al sector público o el privado. Y lo que suele pasar en este contexto de pandemia es que al no haber turistas, esas lideresas que hay en las comunidades, en los grupos de turismo comunitario, y a veces la comunidad está liderada por varones, sabiendo de la experiencia en la gestión comercial, en el convencimiento, en el saber transmitir, en ser buenas anfitrionas, estas lideresas empezaron a ser en este contexto de pandemia por ahí muy valoradas o más valoradas en su propia comunidad, que a veces no suele pasar. A veces el viajero, el
de afuera o los técnicos solemos valorar mucho ese rol de la mujer, pero ese trabajo interno en la comunidad no le ha sido fácil a las mujeres. Entonces, en este contexto empezaron a hacer vínculos para potenciar la venta de productos agrícolas que a veces estaban más en manos de los varones, y el hecho de conseguir mercados locales para la venta de esos productos, manejar las redes sociales, en general, generó, potenció en parte un reconocimiento de un sector masculino de la comunidad, que por ahí las veía a las mujeres liderando emprendimiento de turismo comunitario, pero con muy poca valoración en el seno de la comunidad. Al traccionar venta, al ser visible, al lograr gestiones con resultados concretos a través de la venta semanal de estos productos agroecológicos en la ciudad, gracias a su capacidad de gestión, las mujeres lograron, sobre la acción, esa visibilidad, ese reconocimiento interno en la comunidad. Y creo que más allá de potenciar el rol de la mujer por parte del turismo comunitario, también la demanda turística es muy femenina del turismo comunitario, son muchas veces las mujeres las que de ese grupo, esa pareja de viajeros eligen hacer turismo comunitario. También lo que siento que el turismo comunitario está generando muy lentamente en el seno de las comunidades son nuevas masculinidades, es decir, varones mucho más respetuosos e inclusivos de la mujer y de las diversidades. Así que en ese sentido creo que en este contexto se avanzó en algo pendiente que es intracomunitario, la valoración de la mujer. Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Natalia. Bueno, este análisis es complejo realmente debido a pues como la interseccionalidad un poco de todo. Digamos que una mujer rural o una mujer urbana experimenta diferentes impactos, ¿no? Estamos viendo que en muchos casos la mujer otra vez se encarga de los roles que se les han asignado, ¿no? A las mujeres. Entonces, hoy en día otra vez se encargan de todo, ¿no? De la actividad probablemente económica, pero entonces también tienen que cuidar al niño, cuidar a los padres, cuidar al enfermo, todo el tema de salud pública, limpieza. Realmente siempre vemos como que se da y se ve que hay una mayor importancia, o sea, la importancia de la mujer siempre ha tomado relevancia y toma relevancia de alguna forma en estos momentos. La cuestión allí es que no se le da el valor realmente que deberían tener, ¿no? Yo creo que puntualmente, hablando de impacto de género a nivel general como tal, realmente estamos viendo una oportunidad y creo que se ha dado en ciertos aspectos de hablar de eso, ¿no? De hablar de economía del cuidado, cómo revalorizar ese rol de la mujer en la vida y en la economía, ¿sí? Cosas que se le asignan naturalmente a las mujeres, pero que realmente no se valora, por ejemplo, económicamente, ¿no? Entonces, yo creo que se ha visto que hay mucho por hacer en ese sentido y por ejemplo, Albasud tiene todo un tema relacionado con las mujeres en la limpieza en España que se ha visto. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, estas mujeres se les va a pagar igual de aquí en adelante o realmente tienen un rol mucho más importante en este momento y se les va a pagar mejor, por ejemplo? Ahí hay, digamos que muchos temas que habría que investigar o identificar muy bien ya a nivel de turismo rural comunitario, porque creo que tienen un efecto muy diferente en los diferentes contextos. Entonces, probablemente muchas mujeres han mejorado, digamos, en su posición en las comunidades, pero probablemente otras, ese espacio que habían ganado de independencia vuelven a perderlo, ¿no? Porque vuelven otra vez a ser más importantes otros aspectos de la vida comunitaria, de la vida social, de la vida familiar, que generalmente ha sido asignado el rol de la mujer para cubrirlas, ¿no? Entonces, probablemente están con muchos trabajos, con multitareas, encargadas con un papel importante en la salud pública. Yo creo que eso no se habla mucho, ese papel de la mujer en el tema de la limpieza, del cuidado, cómo afecta realmente la salud pública de las comunidades y cómo realmente no se les ha dado el valor que se les debe dar, ¿no? Yo creo que es por allí esa conversación que se debe seguir dando y se debe seguir profundizando.
Gracias, Natalia. Javier. Gracias, Angélica. Bueno, para mí esto es un tema complicado. Estoy con mis compañeros de mesa. Bueno, al hilo de lo que dice Ramiro, me ha gustado ese concepto de nuevas masculinidades que probablemente se pueden asociar, digamos, a lo que ha sido el desarrollo del turismo comunitario, en la medida en que, como bien dicen, pues el papel de la mujer ha sido relevante, ha sido preponderante como gestora en muchos casos de emprendimientos y como cabeza visible de buena parte de la oferta de turismo comunitario. Y eso pues ha generado nuevas relaciones, ¿no?, entre miembros de la propia comunidad y digamos, de que la comunidad hacia el exterior. Pero la verdad que estoy con Natalia en el sentido de que creo que este momento de pandemia y de confinamiento también generalizado, pues ha vuelto de alguna manera, o en muchos casos ha supuesto un paso atrás, ¿no?, en el sentido pues de volver a sobrecargar, ¿no?, a las mujeres en muchos aspectos de la vida cotidiana, de labores cotidianas, que pues tal vez antes pues estaban siendo más autónomas, ¿no? Y pienso también en contextos urbanos, en donde pues, la mujer a lo mejor trabajaba afuera y que ese proceso de confinamiento pues, ha conllevado que el trabajo dentro de casa se multiplique con las tareas del hogar, con el cuidado de los niños, etc. Y probablemente ahí hay un terreno interesante también que explorar a la hora de potenciar el turismo comunitario, no solo para visibilizar el papel de la mujer, de puertas hacia afuera de las comunidades, incluso dentro de las propias comunidades, sino también para trazar pues, un cierto componente pedagógico hacia el público potencial de proximidad, que esté un poco inmerso en ese contexto, ¿no? Intentar pues ensalzar de alguna manera el papel de la mujer de igual a igual, en este caso con el hombre, e intentar que en esa fórmula de complementariedad, de visibilidad de las mujeres, ganen las dos partes, ¿no? Digamos, tanto las propias comunidades como los consumidores y consumidoras turísticos que estén en los entornos urbanos. No obstante, pues es un tema complicado, como bien decía Natalia, pues aquí en España ha habido y está habiendo una lucha importante, ¿no? En este caso con las camareras de piso, con el sector, digamos, profesional que se ha dedicado tradicionalmente a la limpieza en este caso de los establecimientos hoteleros, o en general de la oferta turística, y hay que ver un poco pues cómo se reconfigura todo eso, ¿no?, a corto y medio plazo, con la importancia que van a tener y que están teniendo ya todos los protocolos sanitarios, y falta ver pues si eso va a repercutir en una mejora de esas condiciones laborales y en una fórmula de combatir un poco la precariedad laboral que en muchos casos han tenido que sufrir. Es una realidad propia, en este caso externa al turismo comunitario, propia pues de países como España y otros tantos en el mundo, pero yo creo que es una realidad en la que merece la pena poner el foco, porque hay muchos procesos que, atendiendo a las particularidades de cada lugar, pues terminan siendo extrapolables y merece la pena de alguna manera pues intentar combatirlos y visibilizar sobre todo el papel de la mujer en una relación de igual a igual, ¿no? Nunca de inferioridad. Gracias, Javier. Sí, sin duda, yo creo que el turismo comunitario ha sido un proyecto político transformador en la vida de las mujeres. Y hay muchos frentes que se han logrado ir avanzando, pero pues con todo este contexto de pandemia, lo que pues se ve, la realidad es que sí hay un paso hacia atrás, como bien decía Javier, sobre todo en cuanto en que el turismo representaba una actividad colaborativa que había reestructurado las dinámicas familiares, donde en el hogar todos participaban porque era una actividad de beneficio común. Y ahora, ante esto, pues hay nuevos retos y nuevos desafíos en cuanto a esos proyectos políticos de empoderamiento, de autonomía económica, de reivindicar derechos al acceso a la tierra también, que eso era uno de los frentes de lucha en cuanto a temas de perspectiva de género, en cuanto al turismo y la vinculación con el turismo. Bueno, yo quisiera saber si hay algunas preguntas de la audiencia, si nos pudieran compartir para ir entrando ya al debate también con quienes nos están sintonizando.
Bueno, ya tenemos una de Liliana. El limitante de las comunidades en el nuevo mundo digital es su capacidad técnica y recursos humanos para promocionarse a nivel local. ¿Cómo aliarse con las agencias de turismo nacionales? Si gusta empezar, Javier, podemos comentar esta pregunta. Bueno, yo creo que se han dado algunas claves, ¿no?, a lo largo de la sesión. Fundamentalmente en términos de concepto, digamos, esa relación tiene que ser también de igual a igual. En ningún caso las necesidades en este caso de la agencia como entidad emisora de turistas, pues tienen que prevalecer sobre las necesidades de los turistas, de las comunidades, perdón. Pero bueno, más allá de ese concepto, digamos que tiene que darse una relación, digamos, en donde la comunicación sea lo más fluida posible, ¿no? Esta situación de pandemia, esta crisis sanitaria, pues ha abierto múltiples ventanas que hasta hace poco estaban cerradas, ¿no? Ya se han ido dando algunas claves. Probablemente este mismo congreso en el que estamos participando ahora hace unos meses hubiese sido totalmente impensable, y esto da una medida, una piedra de toque de cómo están evolucionando las cosas, y desde el punto de vista también de las propias comunidades y de las relaciones, en este caso pues con potenciales aliados que estén en el mundo urbano, en un contexto de proximidad, esos vínculos, esas relaciones también se pueden dar mediante canales y fórmulas que hasta hace poco pues también eran más dificultosas, pero que poco a poco están surgiendo, ¿no? Desde medios digitales hasta pues fórmulas para cobrar por los servicios, para establecer de alguna manera vínculos estables de trabajo. Y eso es una oportunidad que hay que ir madurando, que probablemente aún estamos en una fase embrionaria, en la medida en que también tendrá que funcionar en cierta medida la prueba-error, ¿no? Y ir viendo lo que mejor funciona, dónde se puede identificar mayores dificultades o mayores oportunidades, pero lo que sí está claro es que, bueno, en términos generales ese vínculo se tiene que dar en una relación de equidad. Y más allá de eso, pues intentar explorar aquellas fórmulas y aquellos canales que sean lo más estables y recíprocos posibles, ¿no?, para ambas partes. Natalia, si tienes algo que comentar sobre esta. Pues no realmente, yo creo que hemos comentado un poco, ¿no? Esa relación y esa importancia de esa relación de alianza, ¿no? De alianza de igual a igual entre las agencias y las comunidades, y cómo esto es una oportunidad para hacerlo, ¿no? Y que haya una retroalimentación de estas agencias a las comunidades, pero con un respeto, y las comunidades sabiendo muy bien pues cuál es su posición, y qué es lo que realmente pueden ofrecer también a estas agencias. Gracias, Natalia. Ramiro, ¿te gustaría comentar? Yo sí, voy a hacer algún comentario. Por ahí la agencia de viaje que vive de captar turistas puede llegar a imponer a las comunidades. Entonces por ahí es, primero, para que cada una de las comunidades involucre a los jóvenes y a las jóvenes, que son las que más rápidamente involucran las cuestiones digitales e informáticas. Suele pasar que los que prestan servicio en una comunidad son de mediana edad y no les es fácil esta tecnología. El otro mensaje es que para una comunidad no hay mejor aliado que otra comunidad. Entonces, a conformar corredores turísticos entre comunidades y redes regionales o redes nacionales. ¿Para qué? Para que las agencias de viajes respeten los protocolos que vienen generando otras comunidades que ya tienen más experiencias. Y por último, bueno, sentarse con cada una de las... Primero, olvidarse de firmar un convenio con una sola agencia de viaje. La exclusividad es enfermiza, genera una dependencia, y la agencia se transforma, queriendo o sin querer, porque la comunidad le delega, en patrona de la oferta turística y decide por la comunidad. A veces sin querer, ¿eh? No hay que hablar mal de la agencia de viaje, porque siempre son nuestros aliados comerciales, hay que sensibilizarlo y formarlo. Pero las agencias de viaje tienen una demanda, entonces hay que conversar qué demanda tiene y qué oferta puede personalizar o hacer a medida de la comunidad en base a esa demanda. Pero esos son los mensajes. Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Sí, sin duda es incentivar ese espíritu colaborativo, no acaparador, sino que articular entre esa multiplicidad de actores que pueden ayudar
a consolidar nuevas redes y nuevos espacios, ¿verdad? Para promover el turismo doméstico, el turismo de proximidad. Tenemos otra pregunta. Felipe Muñoz nos comenta que en el caso de Chile, el turismo comunitario es desconocido para el viajero nacional, que lo tiende más a eventos solidarios. ¿Cómo fomentarían o cambiarían este paradigma en viajeros nacionales para motivarlos a tomar las rutas comunitarias? ¿Quién gusta empezar? ¿Sí, Javier? Bueno, igual que la pregunta anterior, creo que en términos generales al menos, porque como se ha dicho también, pues cada país es un mundo y tiene sus particularidades, incluso dentro de un propio país, pues evidentemente no es lo mismo una región con respecto a otra y hay que atender siempre a esas especificidades, a esas particularidades a la hora de plantear pues cualquier producto turístico, tanto en su fase de diseño como en su fase de comunicación y comercialización. Pero bueno, yo creo que en términos generales, intentando generalizar un poco para trazar alguna línea transversal, pues ya se ha comentado un poco que los factores identitarios, el componente un poco intercultural, intergeneracional entre comunidades rurales y comunidades urbanas, intentando pues tejer esos vínculos, pueden funcionar en el sentido de que pueden ser un valor añadido interesante para cualquier propuesta de turismo comunitario y puede ser una manera, en cierta medida emocional también, de conectar un poco con el receptor del mensaje y tratar de generar una conexión, ¿no? En ese sentido. Y además en un momento como este, ¿no? En donde pues, las emociones en cierta medida están a flor de piel, en donde pues, este proceso, este periodo de confinamiento pues, también nos ha hecho replantearnos en muchos casos cuáles son nuestras prioridades, qué es lo realmente interesante o importante, ¿no? En la vida, pues ahí yo creo que hay una oportunidad también de posicionar y de promocionar ciertos productos que a lo mejor antes de la pandemia pues era más difícil, ¿no? En ese sentido, pues hay muchos ejemplos, incluso aquí en Europa y también en el contexto latinoamericano, en donde se está apelando un poco a también el apoyo, la ayuda, ¿no? del turista nacional a la hora pues, de reflotar un poco el turismo, intentando apoyar productos y proyectos de proximidad. Y bueno, entre una cosa y la otra pues se puede generar también un contexto interesante para intentar visibilizar y posicionar productos de turismo comunitario que antes a lo mejor no tenían tanto público, entre comillas, a nivel nacional, pero que ahora pueden tener una cierta salida. Gracias, Javier. Natalia. Bueno, sí, se ha hablado un poco, aparte, digamos, de esa sensibilización entre lo rural y lo urbano, que es fundamental en nuestros países, de la que hemos venido, pues que la que comenté un poco, y es algo, por ejemplo, que hemos venido haciendo con Comunitur, de volver a resaltar todo lo que es el agro. Hicimos una alianza en esta pandemia, por ejemplo, con una red que se llama Agrosolidaria, que también está relacionado con turismo. Entonces, ¿cómo entidades, organizaciones tienen la oportunidad en este momento realmente de hacer eso, ¿no? O sea, creo que la pregunta es esa, la pregunta actual un poco es esa en nuestros países, cómo esos mercados de proximidad realmente se interesan por este tipo de iniciativas que generalmente en muchos de los países, no, sin generalizar, pero en muchos de los países pasa que realmente los visitantes a este tipo de iniciativas son más extranjeros. Entonces, realmente esa demanda local hay que seguirla trabajando, hay que seguir sensibilizando en esa relación urbano-rural. Y por ejemplo, algo sencillo para complementar, pues creo que las agencias de viaje y retomando un poco la pregunta anterior, pueden tener un papel muy importante en esto, ¿no? O sea, estas agencias y turoperadores que tradicionalmente de pronto tenían otros mercados, pues tienen una oportunidad actualmente de sensibilizar a las comunidades locales para que realmente
pueda haber una mayor sinergia entre lo urbano y lo rural, y que realmente resaltemos la importancia de este tipo de turismo. Entonces, aparte de diversas organizaciones y entidades, creo que las agencias de viaje podrían tener un papel preponderante, importante, en retomar, por ejemplo, esos flujos turísticos mucho más locales, ¿no? Sí, yo también creo que es una oportunidad para consolidar una sustentabilidad integral en el territorio, donde se despoje un poco esa idea de que el protagonista es el turista, sino más bien esa idea de co-construcción del territorio, o sea, que también los turistas formen parte del accionar colectivo de las comunidades y de construir estrategias que permitan la reproducción de la vida en las comunidades. Entonces yo creo que por ahí tiene que ir ese modelo de turismo de proximidad, ¿no? Donde todos seamos partícipes, ¿no? Y creo que el turismo educativo ha funcionado mucho y es lo que estoy viendo en Nicaragua, que se ha empezado a incentivar más el turismo hacia las escuelas, hacia las universidades, invitando a acompañar procesos agroecológicos, procesos de educación ambiental y para incentivar justo esto, ¿no? Un proyecto colectivo. Tenemos otra pregunta de Leonardo Salazar. El empoderamiento de los jóvenes para recuperar el tejido social y aprender a querer más sus regiones rurales, trabajar sobre ellas y después prepararse a atender visitantes. ¿Qué proyectos o experiencias hay en este proceso con jóvenes? Nos habla desde Palmira del Valle, Colombia. ¿Quién le gustaría comentar sobre la experiencia que vincule más a los jóvenes? Natalia. Yo podría nombrar el caso, por ejemplo, de Lotún Quimbaya, que desafortunadamente pues realmente es una iniciativa que trabaja directamente con parques nacionales, y su apertura pues depende 100% de la institucionalidad. Entonces están en esas, pero digamos que ellos en su programa de ecoturismo comunitario han integrado muchos jóvenes, por ejemplo, en la observación de aves. Entonces tienen un semillerito de niños y niñas de las comunidades y de la comunidad local, para enseñarles, y no solamente para integrarlos dentro de la actividad turística, realmente han hecho un trabajo de educación ambiental, ¿no? Y así han integrado a los jóvenes, a los niños y a las niñas dentro del proceso, para empoderarse pues de todo este patrimonio natural, el cual digamos es su mayor valor en este caso. Entonces es un ejemplo muy interesante, sus semilleritos, todo el tema de observación de aves, de educación ambiental, sensibilización sobre la cuenca del Otún, que le da el agua a Pereira, que es una ciudad, digamos, intermedia aquí en Colombia. Entonces yo creo que ejemplos debe haber muchos. O sea, les nombro solamente ese porque es algo muy puntual que sé que han trabajado bastante, y pues goza, digamos, de mucho interés, digamos, y ha tenido ya impactos, digamos, positivos dentro de la comunidad. Gracias, Natalia. Ramiro, ¿te gustaría compartir? Bueno, refuerzo lo que había dicho anteriormente, que es muchas veces las comunidades son las que tienen que abrir la oportunidad para que se involucren activamente los jóvenes y las jóvenes de la misma comunidad. Ese desplazamiento, esa falta de inclusión en roles directivos y ejecutivos y de gestión por parte de las personas mayores para con sus propios jóvenes, hacen que no haya ese reconocimiento, y creo que necesariamente tenemos que activar ese involucramiento. Y un mensaje para los jóvenes que en la medida que manejen los contactos, las redes sociales, promocionen y gestionen los emprendimientos de turismo comunitario en confianza que le deleguen los mayores, no manejemos ese acceso a la información como un poder por sobre los mayores. Tiene que ser un trabajo colectivo, y viceversa. Y después también algo que para que los jóvenes elijan volver a sus territorios y generar arraigo, es que las comunidades tienen que luchar políticamente para que necesidades básicas, no solamente agua, luz y vivienda y servicios, sino también tenemos que trabajar para que las comunidades tengan acceso a Internet, que es algo que hoy los jóvenes necesitan casi como el agua. Y tenemos que ser conscientes en ese sentido y pelear y ante la gestión pública, del sector privado, que se genere eso. Y volviendo, como no me da la palabra, volviendo a la pregunta anterior,
yo, para convencer al turista nacional, el turista nacional no va a consumir algo que no conoce. No conocen, no va a ser turismo intercultural, sino si tiene prejuicio para con las comunidades mapuche, porque el compañero que preguntaba era chileno, es chileno. Entonces tenemos que empezar a generar programas interproductos, o no sé cómo se llama técnicamente, donde turismo de naturaleza con un prestador del local de Valparaíso, porque muchacho de Valparaíso, ver de quién es nuestro aliado en ese destino, en ese territorio, y tratar de hacer una alianza con ese turismo de naturaleza o aventura, alianza con el hotel para que duerma de noche, si un hotel que más si tiene kilómetro cero o se alimenta de los insumos locales, y al otro día hacer turismo comunitario, y de a poco seducir a ese viajero nacional que no va a consumir algo que no conoce, o no sabemos comunicar, o no estamos llegando a ese perfil de viajero, o pensamos que hay un viajero específicamente del turismo comunitario que no se aloja en hoteles, que no hace turismo aventura y que solamente viaja de su localidad a hacer turismo comunitario. Entonces hay que aliarse con los íconos turísticos, con sectores privados del territorio, hay que salirse del círculo de confianza del mapa de actores tradicionales del turismo comunitario y salir a ver otro aliado. Claro, no nos vamos a casar con cualquiera tampoco, pero si ese prestador es respetuoso de lo ambiental, de lo social y quizás firma un convenio, luego le damos a una agencia de viaje o hacemos una promoción compartida entre productos aliados, entre prestadores amigos. Muchas gracias, Ramiro. Javier. No, poco más que añadir. Bueno, en esta última pregunta creo que tanto Ramiro como Natalia han dado algunas claves, han puesto algún ejemplo incluso. Yo creo que el componente educacional va intrínsecamente ligado al concepto de turismo comunitario, en la medida en que, no solo pensando en un público joven, sino en cualquier estrato de edad, pues se puede meter ese necesario componente pedagógico pues, para explicar cosas, procesos, para de alguna manera ayudar a interpretar también los recursos naturales y culturales de los entornos en donde están las comunidades. En ese sentido, pues la educación ambiental, como decía Natalia, es un eje transversal, o debería serlo. Y creo que debe seguir siéndolo de aquí en adelante, ¿no? Va a seguir estando muy en el ADN del turismo comunitario, y más en un contexto como este, ya sea con público de proximidad o más pensando en mercados internacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ejemplos hay muchos. Sería difícil hablar de casos concretos, pero lo veo como algo, como un eje muy importante y muy transversal, ¿no? Asociado al modelo. Gracias, Javier. Yo también podría comentar de varios casos que he ubicado, pero uno en particular es el del Parque Ecoturístico El Arcotete, que está liderado por un grupo de soxiles aquí en Chiapas, en México. Y lo interesante es que los jóvenes se han incorporado en el apoyo técnico y han organizado un grupo justamente de guías turísticos en la parte de marketing, que sienten que ellos han activado más esa parte para poder sostener la actividad de su parque, ¿no? En ese caso del Parque Turístico El Arcotete. Entonces ha sido como una oportunidad para reactivar estas habilidades técnicas y desde adentro donde los jóvenes sienten que se pueden insertar, ¿no? Y hay un espacio y ya no salen a trabajar fuera de su comunidad y ya no salen y no emigran, porque también había mucho del tema en la comunidad. Entonces, sí hay espacios y hay contextos donde sí lo han podido consolidar y sí se han apropiado de este tipo de actividades como el turismo comunitario. Tenemos una siguiente pregunta de Julieta. Con respecto a los protocolos y a la eventual necesidad de comprar insumos determinados para adaptarse a los protocolos, ¿las comunidades tienen acceso a algún tipo de préstamo blando o ayuda de algún tipo para equiparse? Y con esto luego vamos a las reflexiones finales. Si gusta, Javier. Pues yo creo que depende mucho también del contexto en el que se dé la propuesta de turismo comunitario. Yo creo que pues eso depende del contexto e incluso también de las estructuras organizativas o asociativas que hayan en el propio territorio. Estoy pensando ahora en el norte de Guatemala, en la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, en donde
Hemos trabajado además de forma, bueno, colaborativamente con Albasud de los últimos años, y es un lugar en donde pues el Estado ni está ni se le espera, la presencia, digamos, estatal y apoyo gubernamental es muy escaso, pero en ese contexto, digamos, entidades como ACOFOP o incluso otras entidades no gubernamentales o con apoyo de la cooperación al desarrollo muchas veces sustituyen roles que podrían jugar, en este caso, el Estado, y en un contexto como el actual, pues están dando apoyo a muchas comunidades también en temas sanitarios, de implementación de protocolos, en la compra de insumos. Y bueno, es un ejemplo, como puede haber otros muchos, en donde no necesariamente ese apoyo tiene que venir de los gobiernos, digamos. Yo creo que tiene que darse un contexto de colaboración recíproco en los propios destinos, en donde las propias comunidades organizadas puedan suplir determinadas carencias de este tipo, pero además se puedan tejer, ¿no?, alianzas con otros actores, como también bien decía Ramiro en algún momento de sus intervenciones, para que toda la implementación de estos protocolos se dé de igual a igual también, y además pues cubriendo todas aquellas necesidades que tengan tanto las comunidades como incluso las comunidades receptoras como las comunidades emisoras, ¿no?, para que esa relación pues no se dé en desequilibrio. Gracias, Javier. Natalia. Pues puntualmente con respecto a la pregunta, no conozco realmente esos préstamos blandos o algún tipo de ayuda, no sé, generalmente todo el tema de reactivación se está manejando a nivel local, a través de las alcaldías y de las organizaciones locales. Digamos que ya aquí en Colombia se reactivó casi que 100% la economía. Y cada entidad está en este momento y cada organización está en este momento de alguna forma tramitando sus permisos y sus posibilidades con las diferentes alcaldías locales, ¿no?, y entidades locales. No sé si pues quería comentar, hacer un cierre, un poco de reflexiones finales, porque entiendo que ya estamos como terminando, y quería también comentar, hacer un comentario adicional, y es precisamente, y va relacionado un poco con eso, ¿no?, que estas crisis generalmente son oportunidades, y creo que es una oportunidad precisamente para que las entidades públicas y estas instituciones se acerquen mucho más a lo local y puedan aportar y apoyar estas estrategias y estas iniciativas de turismo rural comunitario y otras iniciativas de comunidades locales, sobre todo para la conservación del territorio y la cultura. Entonces, realmente es llamar un poco la atención, no solamente las entidades, sino nosotros también como consumidores, porque al final, pues, nuestras decisiones también afectan a toda la economía local. Entonces, cómo realmente vemos esta crisis como una oportunidad realmente para volver a lo local, y cómo realzamos otra vez precisamente esa importancia de nuestro rol para que realmente se generen relaciones mucho más solidarias y cercanas con nuestro contexto y con esa posibilidad, digamos, de alcance que tengamos cada uno dentro de su territorio. Entonces, yo veo que muchas iniciativas que probablemente no tienen esa cercanía y esa dinámica, pues precisamente dependen de créditos, por ejemplo, o están dependiendo de reactivación de vuelos internacionales, ¿no? Entonces, en vez de enfocarse un poco como a retomar esa localidad y volver a pensar en el territorio y en lo local, pues muchas iniciativas probablemente se pierdan esa oportunidad por estar pendiente de esos créditos y apoyos externos que muchas veces son muy lejanos a las comunidades. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Para cerrar, igual le pedimos a Ramiro y a Javier que den sus reflexiones finales, pero muy puntuales porque ya casi estamos con el tiempo. Ramiro, por favor. Sí, un simple y un corto mensaje. Nuevamente, gracias por compartir este panel, a los compañeros Javier, Angélica y Natalia, gracias al equipo organizador. Y el mensaje final básicamente es eso, ¿no?, dar una oportunidad de construir, si el tema es turismo de proximidad o mercado de proximidad, construir justamente un territorio diverso, multicultural, plurinacional, que significa salirnos del círculo de confianza, con esa ojera que nos movemos cotidianamente, y animarse a
unos a viajar cerquita y descubrir un mundo detrás de un mundo que pensamos conocer, a otros las comunidades acercarse a las ciudades para ver de manera organizada y planificada a quién vender nuestras artesanías de manera cotidiana, a través de regalos corporativos, a través de regalos familiares, hacer promoción cercana, no mirar siempre tan lejos y construir un mundo diverso en nuestro propio territorio cotidiano. Creo que es un gran desafío. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Ramiro. Javier, adelante. Nada, voy a ser muy breve porque creo que hemos dado ya muchas claves a lo largo de la sesión. Simplemente pues reiterar que para mí también los momentos de crisis y de dificultad son momentos de oportunidad, y también en términos de turismo comunitario, concebido pues eso como una fórmula de diversificación de ingresos para comunidades rurales, indígenas, el turismo como un complemento, nunca como un sustituto de actividades productivas. Aquellas que lo han hecho en este sentido, pues se está viendo que están siendo mucho más resilientes, que están teniendo mucha más capacidad de autogestión, de generar pues una diversificación de su economía. Y creo que aquellas que no han apostado por este camino de esta forma todavía están a tiempo un poco de reformularse, de reconducirse. Para eso debería servir este momento, y en ese contexto pues obviamente que los mercados de proximidad pueden generar oportunidades también a la hora de poner el foco en esa diversificación de ingresos, que para mí es la clave, ¿no? para fomentar, o una de las claves para fomentar la resiliencia de las comunidades. Por tanto, veamos el vaso medio lleno e intentemos que este momento sirva al menos para fortalecer un poco esa capacidad de autonomía y de autogestión de las comunidades a partir de todas estas cuestiones. Gracias, Javier. Excelentes reflexiones, y sin duda yo también pienso que sí se puede consolidar el turismo de proximidad siempre que tengamos presente desde las lógicas de un turismo más humanizado, respetuoso y garante de todas las formas de vida en el territorio. Agradezco Ramiro, Natalia, Javier por todas sus intervenciones y por este espacio tan rico. Pablo, adelante. Sí, muchas gracias, Angélica, y gracias a todos, a Natalia, Ramiro y Javier. Ha sido un espacio súper enriquecedor, yo creo que para todos los que nos hemos quedado a escuchar. Y bueno, yo creo que han dado algunas de las principales claves para que todo este ecosistema, que es complejo, pues funcione. Y yo me quedaría con dos cosas puntuales. Por un lado, la relación entre el turismo comunitario y la educación, que creo que es súper fuerte y que puede todavía ser más fuerte. Y por otro lado, esto de pensar fuera de la caja también en cuanto a las relaciones que podemos hacer con otros actores que tradicionalmente no han estado tan vinculados al turismo comunitario, pero que podemos involucrarles pues para generar estas redes que también pues respondan un poco también a la evolución de la sociedad y a las necesidades que también pues tiene la gente y la gente urbana de volver a reconectar con estos espacios rurales. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, y bueno, ya con esta sesión despedimos el día, y bueno, pues esperamos verles también mañana por aquí. Y bueno, pues mil gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Un abrazo a todos. Un abrazo. Buen día. Pues,